Buenas noches a todos. Esto ya empieza a ser rutinario, familiar. Como decía el otro día, muchos son los valientes, porque muchos repiten, y hay algunas personas que veo por primera vez hoy. Espero que se sientan muy bienvenidas. Básicamente, en lo que consiste el estudio de esta semana ha sido el credo de los apóstoles. Y como las personas que no han venido han perdido 2 sesiones, yo les invito a que vayan a internet si quieren conectarse con lo que hemos visto el primer día. Pero esencialmente, hoy lo hemos cantado. Ayer estuvimos hablando, el lunes estuvimos hablando de qué significa creer, esencialmente, qué digo cuando digo creo. Y ayer, esencialmente, estuvimos pensando y reflexionando sobre la primera parte del credo, que es creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En eso consistió el lunes y el martes. Hoy estamos a día miércoles y nos encontramos ante el centro, ante el corazón del credo. La parte más larga la vamos a tratar hoy. Así que voy a ir un poco más rápido, más ágil que los días anteriores. Si voy demasiado deprisa, levantáis las manos. Y si me paso, también. Bien, voy a leerlo, porque hoy no hemos publicado el vídeo, ¿verdad? Ya que había alguien que podía cantarlo, lo hemos preferido cantar. Pero voy a leer concretamente en qué vamos a reflexionar durante la noche de hoy. Dice así el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Son muchas frases y hay mucho que tratar, así que vamos a ir muy ágilmente a la primera frase, con lo que se empieza con respecto al credo en Jesucristo. Dice así: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Como ya hemos ido tratando estos días de atrás, cuando profesamos la fe en Dios, en el Hijo y en el Espíritu, no lo estamos haciendo en una idea, en una especulación a la que nosotros hemos llegado, sino que estamos creyendo algo que se nos ha revelado. Y esto es fundamental. Nosotros no nos hemos inventado que Dios sea Dios Padre Todopoderoso. Se nos ha revelado. Nosotros no hemos creado la idea de que Jesús es Hijo de Dios y nuestro Señor. Así se nos ha revelado también. Pablo en Romanos dice: si confiesas que Jesús es el Señor y crees con Él en tu corazón, serás salvo. Y esto a veces, y después hay otro pasaje también interesante para centrarnos en esto. Primera de Juan dice: nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no es por el poder del Espíritu Santo. Y esto también lo tratábamos un poquito ayer, cuando hablamos de que creer no es solamente decir, sino que el poder del Espíritu Santo es el que nos permite decir lo que creemos y vivir lo que creemos. Las confesiones de fe no son palabras mágicas, no son llaves que nos abren puertas, ni son un billete que nos permite la entrada a un lugar. Cuando digo creo en Jesucristo, y tenemos en la mente este pasaje de Pablo, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees con tu corazón, serás salvo, a veces pensamos que la salvación es una suerte de enigma que resolvemos diciendo creo en Jesucristo. Y por ello tenemos acceso a la salvación. Y
puede que sea a lo mejor la lectura más literal del texto. Que pensemos, bueno, para ser salvos hay que decir creo en el Señor Jesús. Entonces, cuando yo evangelizo o le propongo el evangelio a alguien, le digo, solamente tienes que decir creo en el Señor Jesús para que seas salvo. Esta es la oración de fe. Con esto todo se resuelve. Pero siento decir que creo que no es así. No es al confesar que somos salvos, sino porque somos salvos, confesamos. Es diferente, no es lo mismo. Es porque el Espíritu en nosotros nos permite confesar y entender, no solamente intelectualmente, sino también en el corazón, ¿verdad? La boca y el corazón del que habla Pablo en este pasaje, a Jesucristo como el Hijo, el Señor y el Hijo de Dios, es que somos salvos. Eso es lo único que nos da acceso a la salvación. Es la intervención del Espíritu en nosotros. No es una palabra, una fórmula que nosotros pronunciemos y mágicamente nos destine al cielo en vez de ir al infierno. No se trata de eso. Por un lado, cuando decimos creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, estamos haciendo algo profundamente personal, muy íntimo, algo que tiene mucho que ver con nuestro interior, tiene que ver con en quién, en qué persona depositamos nuestras confianzas, nuestra esperanza, nuestra vida, sobre quién descansamos en el fondo. De hecho, para entender esto hay un catecismo protestante, es decir, una especie de documento, librito, que escribieron los primeros protestantes para acompañar a los primeros cristianos que se convertían en el proceso, que lo explica de este modo. Hay un diálogo, y lo voy a leer porque me parece muy interesante. Hay una pregunta al principio, dice, ¿cuál es tu única esperanza en la muerte y en la vida? Esto, digamos, preguntaba el profesor, ¿verdad? Y el alumno tenía que responder, pero responder de corazón, obviamente, asumir esto, personalizar estas palabras, hacerlas propias. El alumno respondía, mi única esperanza en la muerte y en la vida consiste en que no es en mí mismo, sino en Cristo, el Señor, sobre quien descansa mi vida y mi muerte. Es decir, a veces nos acercamos al credo, yo ahora lo he leído, pensando que se trata de una lista de frases memorables, geniales, doctrinas, que tenemos que, creer, pero que no tienen nada que ver con nosotros mismos, que no impactan nuestra vida, que no dicen nada realmente sobre nuestra fe. Pero no es así. Lo primero que decimos en el credo sobre Jesucristo es que creemos en Él. Nuevamente, no pensamos que Él exista, no sentimos que Él exista, creemos que Él es el Hijo de Dios, nuestro Señor. Y sobre Él descansa toda nuestra vida. Como dice el catecismo protestante tan antiguo, mi vida y mi muerte descansan no en mí, porque si no, estaría perdido, sino en Jesucristo. Y esto lo creo, lo pienso, tiene efecto sobre mis sentimientos, pero sobre todo lo creo, como un acto de entrega. Y por otra parte, esta confesión no solamente tiene que ver conmigo. A veces hemos reducido la confesión de fe, el hecho de que nosotros confesemos, pongamos palabras a nuestra fe, nuestra entrega absoluta en Jesucristo, el Hijo de Dios y nuestro Señor, sino que tiene que ver también, como dice Filipenses 2, con un acto, una confesión cósmica. Es decir, que tiene que ver con aquel pasaje bello que dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Cuando nosotros decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, estamos afirmando que un día toda rodilla y toda boca y lo que está sobre los cielos, sobre la tierra, sobre los cielos y más allá de ella, confesará esto mismo que yo hoy estoy en mi interior, confesando esta confianza absoluta de que todo descansa en Jesucristo, no solo es mía,
ni de los hermanos con los cuales hemos cantado creo en Jesucristo, etcétera, etcétera. No, ni lo he entonado. Sino que tiene que ver con algo mucho más profundo. Con confesar que un día todo confesará al Señor con sus palabras, doblando sus rodillas, y todo lo que está en la tierra, encima de ella y más allá de ella. Entonces es bueno que cuando hablemos de la confesión de fe, no la reduzcamos solamente al nivel particular, personal. Que entendamos que esa confianza que nosotros tenemos, un día la tendrán toda la creación. Entonces la confesión son estas dos cosas. Una confesión personal y la confesión, la certeza de que un día la creación confesará también esto. Bien, pasamos ya al segundo, no artículo, a la segunda frase del credo. Dice así, que fue concebido, se refiere a Jesucristo, ¿verdad?, por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Bien, hemos llegado a un tema peliagudo. Muchos cristianos tienen problemas con esta parte de la confesión, ¿verdad? Cuando llega este momento, no están seguros si proclamar esto. No están seguros realmente si creen que esto sea así. Sobre todo en la pastoral juvenil, con la gente más joven. No digo como ayer, que vosotros no seáis jóvenes, pero mi contacto más directo en el día a día, a lo mejor es con un rango de edad un pelín más baja que la vuestra, solo un pelín. Este es un problema. A veces se aborda diciendo, bueno, cuando hablamos de la confesión en el nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo, yo aquí tengo que hacer un acto de imaginación. Tengo que, creer en que las hadas existen. Tengo que, aceptarlo, pero no tiene nada que ver con mi fe en Jesucristo, en el Dios Padre y en el Espíritu Santo. No tiene nada que ver y me cuesta mucho relacionarlo con eso, con mi vida diaria inclusive. Y el problema, tanto de las personas que creen esto, a pie juntillas, pero no lo integran en su vida, como el de las personas que son más escépticas y piensan que se trata, de un acto de imaginación más que de creencia, el afirmar, creo que fue concebido por obra del Espíritu Santo en la Virgen María, es que se aborda este tema de forma aislada. De forma aislada. Es como si, por ejemplo, nos encontrásemos con la cuerda de una guitarra. Nos encontramos con la cuerda de una guitarra y decimos, uy, esto para pasarnos como el hilo dental en los dientes no sirve, porque es demasiado gruesa. No me sirve para esto. Pero a la vez tampoco me sirve para sacar a pasear al perro. No se la puedo atar al cuellito, le haría daño y a mí también en la mano. Y tampoco me sirve la cuerda de una guitarra para tensar un puente. ¿Qué hago con la cuerda de una guitarra? ¿Y a qué voy con esto? Con la cuerda de una guitarra tú solo puedes tocar la guitarra y todo solo tiene sentido cuando se enmarca en un contexto mayor, que da un sentido y una utilidad. Con respecto a esta parte del credo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, no podemos hacer de esta verdad bíblica, un jarrón chino. Algo muy bonito, pero que no sabemos dónde poner en casa. No sabemos dónde poner en el corazón, ni en la cabeza, ni en nuestra vida. Y lo tenemos como escondido en el sótano. No podemos hacer eso. No nos podemos permitir ese lujo de perder esa parte de nuestra confesión. Si alguien te pregunta de qué trata la Biblia, tú le puedes responder de 1000 formas diferentes. Puedes hacer abordajes muy diferentes con respecto a cuál es la narración central de la Escritura. Pero una propuesta, tal vez si nos metemos por esta cuestión, por este artículo del credo, sería hablar de la Biblia como una historia de nacimientos milagrosos. Y tal vez si nos
si comprendemos la historia de la salvación que nos revela la Biblia, desde ahí podamos entender un poco a qué se refiere este artículo. Os invito a que me acompañéis, no a los textos bíblicos directamente, pero sí en vuestro corazón, en vuestra mente, a recordar estas historias. La historia de Israel, ¿cuándo nace? Nace esencialmente del nacimiento de un hijo, el nacimiento milagroso de un hijo. De un hijo que se deseaba, pero ya ni siquiera se esperaba. Abraham y Sara, dos ancianos. Dos ancianos incapaces, por sus fuerzas, por su condición natural, de dar a luz un hijo. Una situación caótica, oscura y cerrada. Dos personas que tal vez esperan la muerte, pero nada a la luz. Y de repente irrumpe en la historia de esta familia una voz, la voz de Dios, que le dice a estos ancianos estériles que van a ser padres. Y eso causa hasta risa. Una risa de desconfianza. ¿Cómo puede ser que dos ancianos vayamos a ser padres? Y no serán padres solamente de una criatura particular que les hará a ellos ser una familia feliz, sino que a través de la familia que nazca, todas las naciones serán bendecidas. Así nace Israel. A través de la intervención de Dios en una situación opaca, oscura, difícil, en la que Él interviene para dar vida. Y una vida que va a bendecir a muchas naciones. Esta familia se desarrolla, pero Israel es cautivado por los egipcios. Y nos volvemos a encontrar, no ahora con un nacimiento milagroso, sino con una infancia, la de Moisés, milagrosa. Donde él experimenta, por la intervención de Dios, una liberación que después el pueblo va a vivir. Y él va a acompañar al pueblo en este viaje de liberación. Y es Dios interviniendo en la vida particular de Moisés para afectar a la vida común del pueblo de Israel, liberándolo de Egipto. Pasa el tiempo nuevamente y el pueblo de Israel se encuentra en una situación de opresión y cautividad. Entonces Dios lo que hace nuevamente, de forma incansable, es intervenir en esta situación y levantar a reyes y a profetas, a héroes de la fe que van a liderar al pueblo de Israel, lo van a acompañar, van a ser la voz de Dios, las acciones de Dios para liberarlo. Y una de estas personas es Sansón, que si recordáis, también nace de una mujer que era infértil, que no podía tener hijos. Encontramos un nuevo milagro de nacimiento, un nuevo embarazo en una situación difícil, oscura, en un momento terrible de la historia de Israel, donde Dios vuelve a intervenir dando a luz. Y finalmente nos encontramos con Ana, una mujer que está en el templo abatida y lamentando no poder ser mamá. Entonces interviene Dios nuevamente y le da por hijo a Samuel, con la condición de que lo consagre a él, de que Samuel derrame su vida como el mayor de los profetas que fue, anunciando el mensaje que Dios tenía para su pueblo. De tal modo que podemos sintetizar la historia de la Biblia, ¿verdad? O una de las historias que nos cuenta la Biblia, o la historia de la salvación a través de nacimientos milagrosos que intervienen en situaciones difíciles, complejas, inesperadas, para traer salvación, para traer paz, para traer liberación, para traer una palabra que viene de Dios. Y tal vez así comience a tener un poco más de sentido este artículo del credo que estamos tratando ahora mismo. En el principio del Nuevo Testamento encontramos otro nuevo nacimiento milagroso.
Elizabeth recibe la visita de un ángel que le anuncia que será madre de aquel profeta que va a anunciar y va a preparar el camino del Señor. Nuevamente nos encontramos con este acontecimiento milagroso. Es decir, no podemos aislar la fe en la concepción virginal de María del resto del relato de la Escritura, de la narración de la salvación de la Escritura. Porque si lo hacemos, como decía al principio, a algunos les parecerá que es creer en cuentos de hadas. Y otras personas lo aceptarán, como aceptan que llueven, sin saber por qué. Aceptarán este relato porque hay que aceptarlo, porque si no, eres un hereje y eso está mal, etcétera, etcétera. Pero no lo tendrán integrado en su propia vida. A su vez, en el credo hay otra conexión que nos vincula también a la Escritura. Este es uno de los artículos de credo que más nos hacen mirar a la Escritura en su complejidad y de principio a fin. Y es la siguiente acepción, dice, Él fue concebido por el Espíritu Santo. A nosotros esto tal vez no nos diga mucho, pero a un judío del siglo I esto lo remite inmediatamente a Génesis 1, donde hay una situación de opacidad, de oscuridad, las aguas estaban desordenadas, oscuras, el tohu babohu, el caos y la confusión, pero el Espíritu sobrevolaba sobre ellas. A su vez, Dios hace a Adán del barro, forma su cuerpo, sus entrañas, sus vísceras, su piel, sus tendones, pero no es aún una criatura hasta que sopla su aliento de vida. El Espíritu insufla ese cuerpo. Con el Nuevo Testamento, la intervención del Espíritu toca a María, porque ella se abre a ello, lo que está sucediendo es una nueva creación. No estamos hablando del primer Adán, sino del segundo Adán. Y este hijo que nos ha nacido es el Salvador de la historia de Israel, en concreto de este pueblo, pero a la vez es el Salvador de toda la humanidad y el Salvador de todas las personas y de toda la creación. Entonces, por un lado, se nos dice, Jesús nace de una mujer, es hombre. No es 50% hombre, es 100% hombre. Y se nos dice a la vez, Jesús nace por la intervención del Espíritu, es Dios. No es 50% Dios, es 100% Dios. En la humanidad y en la divinidad de Dios no hay una esquizofrenia. No hay un momento en el que Jesús pasa de ser hombre a ser Dios y luego vuelve a ser hombre para después pasar a ser Dios. Cuando hace un milagro es Dios, cuando come es hombre. No es así. Hay una confluencia absoluta. A los cristianos les gustaban usar imágenes para ilustrar esto porque se nos escapa un poco, ¿no? Se nos escapa un poco esto de las dos naturalezas, divina y humana. Y ellos usaban la figura del hierro. Cuando el hierro es sometido al fuego, sigue siendo hierro, sigue siendo hombre, pero asume el color del fuego, el color del espíritu, el color rojo. Entonces, esta era una figura que a ellos les servía y a nosotros nos puede ayudar. Sigue siendo hierro, sigue siendo hombre, a la vez que es profundamente rojo, plenamente rojo, es profundamente espíritu. Es vida que trasciende la humanidad.
En el Evangelio de Lucas hay un pasaje en el cual una mujer enferma, con un flujo de sangre, concretamente, que no sé si tiene alguna relación con la infertilidad, no lo sé. No sé a qué se refiere esta enfermedad en concreto. Eso puede que tenga alguna relación, ahora me ha venido a la cabeza y no lo sé. Esta mujer toca a Jesús y de Jesús se desprende un poder que la sana. Y todo esto nos habla de la resurrección. ¿Recordáis aquel pasaje de Ezequiel que habla del valle de los huesos secos, que un día serán habitados por el Espíritu? Nos habla de la resurrección, porque la vida de Jesús no fue solamente una vida biológica. Él no murió como muere un cuerpo, sin más. Él está habitado por la vida del Espíritu, que vence a la muerte, que trasciende a la muerte, que impide que la vida se limite solamente a lo biológico. Porque es la vida de Dios en la carne lo que la eleva, lo que la transfigura. De tal modo que no es el Espíritu el que resucita, sino que es el Espíritu el que resucita al cuerpo. Y hablamos de cuerpos resucitados. La muerte no puede vencer a Dios. La muerte no puede vencer a la vida que viene de Dios. La muerte no puede vencer al Espíritu que vive en nosotros. Y este mismo fuego es el que descendió sobre la comunidad del Pentecostés. Y es el mismo fuego que hoy vive, aunque a veces no lo parezca, en ti y en mí. Es el mismo fuego que hoy nos alienta, nos anima, nos mantiene vivos. Y un día permitirá que resucitemos en Cristo. Es el mismo fuego. Bien, vamos a pasar ahora a otra parte del artículo del credo que dice: y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Así como hay una confluencia, digamos, entre la naturaleza y la gracia, así como el credo incluye a María, que es una persona que se abre a la acción de Dios, incluye también a otro personaje, que es Poncio Pilato. Son dos modos de relacionarnos con Dios. Aceptándolo, acogiéndolo, abriéndonos a Él, o negándonos, rechazándolo, dándole la espalda. Y el credo no es ingenuo. El credo nos habla de estas dos posibilidades. Y muchas veces nosotros estamos tanto en un lado como en el otro. Y sigue el credo diciendo: fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Es paradójico porque los cristianos, y esto lo vemos por ejemplo en Pablo, entienden que la muerte es el momento más triunfante de la historia de toda la humanidad, de la historia de la salvación. La muerte es el momento espectacular, el momento más brillante, con más luz, con más poder. Lo que a nosotros nos parece una locura, ya que la muerte es el lugar donde se acaban todas las esperanzas, donde se acabó, pasamos a otra cosa. Para la Biblia, la muerte es el momento de la victoria. Y vamos a ir desmenuzando un poco esto. Aunque la muerte de Jesús se explique de modos muy distintos, incluso dentro del Nuevo Testamento, es decir, se enfaticen unos aspectos y se enfaticen otros, por poner un ejemplo. En Hebreos,
En Hebreos, la muerte de Jesús básicamente significa lo siguiente: la muerte invalida todo sistema sacrificial. ¿Verdad? En Apocalipsis, por ejemplo, se dice que la muerte es el triunfo de Dios ante los poderes de este mundo. Y no nos conviene quedarnos con un aspecto u otro. Hay muchos más. Mateo, Marcos, Lucas enfatizan aspectos concretos sobre la victoria de Jesús en la muerte. El apóstol Pablo, a través de sus cartas, también lo hace. Entonces no se trata de lecturas que se contradigan entre sí, sino que se complementan. Todas ellas son verdad. Pero el punto central, y es algo que no podemos olvidar y en lo que nos tenemos que centrar hoy, porque no hay tiempo para abordar la complejidad de cómo se entiende la resurrección y la muerte en el Nuevo Testamento y lo que significa para nosotros, es que Dios ha compartido totalmente nuestra condición. Dios sabe más en Jesucristo, ha experimentado más que tú mismo la humanidad. Porque algo que tú no has vivido, como es la muerte, en Jesucristo es algo que ya se ha superado, ya se ha vencido. Entonces no creas que lo que padeces, lo que sientes, lo que piensas, lo que sientes, es algo que a Dios le es desconocido, es algo que le coge por sorpresa. No pienses que tu sufrimiento, tu dolor, tu angustia, es algo que Él no ha vivido, porque Él la ha vivido mucho más profundamente y la ha vivido hasta la muerte. Y se ha hecho hombre hasta allí, de tal modo que es más hombre que nosotros, porque un hombre en cierta medida también es un ser llamado a la muerte. Y solo experimentará su humanidad al completo cuando muera. Y en Cristo esto ya ha sido realizado. Y esto es una buena noticia para los cristianos, porque incluso en la muerte nos identificamos con Cristo. La muerte a veces es algo que no pensamos y en lo cual no meditamos desde la fe. La muerte la hemos reducido a un evento que en principio está muy lejos, cuando es todo lo contrario, cada vez estamos más cerca de ella. Y ahora estamos más cerca todos de nuestra muerte que cuando empezó esta reunión. Y la muerte no es un evento más. La muerte no podemos agendarla, como hemos agendado tal vez una quedada mañana a tomar un café. Y el café pasará y causará sus efectos en mí. Incluso podría haber tenido una excelente conversación con esa otra persona, etcétera, etcétera. La muerte es otra cosa. Es otra cosa. Pero Cristo ha tocado nuestra muerte al encarnarse. A Cristo no le es ajena nuestra muerte. Y Él nos repite, no es la última palabra. De tal modo que el cristiano no muere sin más. El cristiano muere entregado a Jesucristo. El cristiano confía aún en su muerte. Y la muerte no es un lugar oscuro y de derrota. Para el cristiano la muerte es la victoria que Cristo le ha otorgado. Entonces morimos con esa esperanza profunda, con la esperanza en la resurrección, sin eludir, por un lado, que la muerte sea para nosotros incomprensible, sea un aguijón, sea terrible, cause sufrimiento y dolor. Pero morimos esperanzadamente. No porque morimos por nuestras propias fuerzas, sino porque confiamos que Cristo, aún tras la muerte, donde ni siquiera nosotros tenemos capacidad de elección, nos espera y nos acoge. Romanos 8, del 38 al 39, dice así:
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pasamos a otro artículo del credo que dice así: subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Como hemos ido viendo a lo largo de estos minutos, el cristianismo, por un lado, profesa una fe donde la encarnación es corporal, donde el sufrimiento, sufrió bajo el dominio de Poncio Pilato, es corporal, donde la muerte es corporal, donde la resurrección es corporal, pero también la ascensión de Cristo es corporal. La fe de la primera comunidad no creía en que el espíritu se separase del cuerpo tras la muerte. Y esto es algo que no vemos en la propia muerte, resurrección y ascensión de Jesús. La fe de la primera comunidad creía que tras la muerte el cuerpo era transfigurado. Se creía en la redención también del cuerpo, de tu cuerpo. Y es interesante porque muchas veces decimos, qué lejos estamos de Jesús. ¿Cuánto me hubiera gustado vivir en el primer siglo y ser su discípulo o verlo pasear por las calles de Galilea, por ejemplo? Y esto responde indirectamente a un esquema de pensamiento que es dualista. ¿En qué sentido? En el sentido de que pensamos que como Jesús no está en cuerpo con nosotros, ¿verdad? Solamente lo estuvo durante esos 33 años de vida, ahora solo está en espíritu, lo cual es algo muy etéreo y muy lejano, y que no veo, y que no siento, y que qué pena no haber podido vivir esa experiencia corporal de Jesús en la tierra, sus palabras, cómo sería, qué gustos tendría, etc. Pero el Nuevo Testamento nos contradice una vez más, nos quita la razón. Nos dice que tras la ascensión Jesús no se ausenta del mundo, no se esconde del mundo, no se aleja del mundo, sino que en vez de estar presente solo en el cuerpo de una persona, está absolutamente más presente, de forma más profunda, porque es, como dice la declaración, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De tal modo que cuando pensamos en la ascensión y en nuestra relación con Jesús, no debemos tener esta nostalgia falsa, sino que debemos comprender que Él está actualmente, en este preciso momento, como Dios es creador y sostiene la creación, como decíamos ayer, no solamente la hace y después se olvida de ella, la presencia de Cristo con nosotros no solamente tuvo lugar en el primer siglo, sino que ahora es mucho más profunda y Él junto al Dios Padre, así como en Él fueron hechas todas las cosas, en Él se están sosteniendo también. Y la experiencia que tienen los discípulos del resucitado es mucho más profunda que la que tuvieron en vida. De tal modo que el Cristo, el Jesús que ha ascendido, está más presente ahora que nunca antes. El Salmo 39:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y esta tendría que ser nuestra pregunta. Esta tendría que ser nuestra conclusión. Esta tendría que ser nuestra revelación. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si tú estás en cada momento, si tú reinas junto al Padre y gobiernas todo, no como un monarca lejano que dictamina desde su trono, sino como quien sustenta
la creación y sustenta mi vida en este momento. Así es como tendríamos que comprender esto. Y finalmente se dice, y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Este también es uno de los pasajes más complejos, ¿verdad? O que nos cuesta a veces acercarnos a él. Y nos vuelve a crear esquizofrenias de Dios. Como hablábamos ayer, a veces tenemos una imagen de Dios como Padre en ocasiones y como Todopoderoso en otras. Y somos incapaces de fusionarlas, de comprenderlas conjuntamente y relacionadas la una a la otra. Jesús está profundamente lleno de gracia. Él no ha venido al mundo a condenarlo, sino a que el mundo sea salvo por él. El juicio de Dios no es el juicio de un Dios airado. Porque la única imagen que tenemos de Dios, si somos cristianos, es la que Él nos ha revelado en Jesucristo. A pesar de que por algún extraño motivo querramos seguir manteniendo una imagen de Dios que no sea la revelada en el rostro de Jesucristo. Entonces es un juicio de revelación. No es un juicio como lo entendemos hoy según el derecho romano. Eso no tiene nada que ver ni con la mentalidad bíblica del Antiguo Testamento. Cuando se habla de juicio en el Antiguo Testamento, no se está hablando de un juicio punitivo, sino de un juicio de reparación. En todos los pasajes del Antiguo Testamento donde hay una palabra de juicio, siempre se emplea una estructura hebrea que se denomina rib, que es un juicio para mostrar al pueblo en qué situación está, porque él mismo se ha colocado en esa situación y hacia dónde Dios lo quiere llevar. Es un juicio siempre para redención, de esperanza, no de derrota. Es un juicio de gracia, que revela a su vez en qué situación nos hemos colocado nosotros mismos con respecto a la gracia. Es un autojuicio. No nos juzga Dios, sino nos juzgamos a nosotros mismos, nosotros. Y eso lo vemos en el pasaje más escatológico del Nuevo Testamento, tal vez en Mateo 25. Dice así el texto. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán al Señor diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. De alguna manera el juicio no es algo que va a suceder solamente, la parusía al final de los tiempos, sino que está sucediendo ya y ahora. Cuando no vemos en los más pequeños especialmente a Cristo. Y cuando actuamos ante ellos de forma despótica, negándolos, anulándolos. De tal modo que no hay dos dioses, uno enfadado y otro amoroso. Dice 1 Juan 1:15, Dios es luz y en él no hay sombra de variación. Y lo digo otra vez, el Dios de los cristianos no es sino el Dios de Jesucristo. Este juicio lo único que hará será revelar nuestra situación respecto de la gracia. Si es una situación de acogida, como dice el credo al mencionar a la Virgen María,
o una situación de rechazo, como hizo Poncio Pilato al negar ver en Dios, en Jesucristo, a Dios. Entonces no debemos ver el juicio como una experiencia de terror, como algo negativo que nos cause sufrimiento, sino como parte del mensaje central del Nuevo Testamento. El juicio es también parte del Nuevo Testamento, del Evangelio. Es también una buena noticia. Y si le hemos hecho mala noticia, es que no lo estamos comprendiendo como lo que es a los ojos de Cristo. Entonces, con esto habríamos acabado este segundo artículo del credo, que contiene la parte más prolongada con respecto a nuestra fe en Jesucristo.